Dice en la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por tu palabra, la Biblia. Te ruego que seas bueno con nosotros como lo has hecho siempre, al darnos de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y en esta noche, Señor, tarde noche, te ruego que sea Él mismo quien nos oriente respecto a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos en esta tarde, y que sea tu Espíritu Santo quien venga a saciar y a traer paz al alma, tranquilidad, reposo, solaz a través de tu palabra predicada. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en la Biblia que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. No sabemos mucho de este hombre, de este personaje. Sencillamente lo que nos dice en la Biblia, en el libro que lleva el nombre de este hombre, de este creyente. Pero es suficiente al darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. ¿Y qué más, hermanos? Era perfecto y recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Se cree que Job vivió en el mismo tiempo en el cual Israel andaba en el desierto mientras Moisés los llevaba a la tierra prometida. Algunos dicen que la historia de Job se desarrolló antes, mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Sin embargo, el libro de Job nos narra una historia muy interesante. Algunos dicen el libro de Job lo escribió Moisés también, mientras escribía el Pentateuco, mientras iban en esos 40 años en el desierto. No hay certeza en cuanto a ello, pero sí Job ha sido, según los estudiosos de la Biblia, los eruditos en esta área, ellos declaran que Job fue el primer libro que se escribió, incluso antes que el Pentateuco, antes que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que encontramos a un hombre que temía a Dios. No tenía la ley, no tenía los mandamientos, no tenía un lugar donde congregarse, no tenía este hombre preceptos divinos escritos en alguna tabla. Sencillamente Pablo nos dice en Romanos que Dios escribió en el ser humano, en la tabla de su corazón, los estatutos y los preceptos de Dios. Quiere decir que antes de que Dios le diera o legislara a través de Moisés para el pueblo que Dios tomó para gloria suya, me refiero al pueblo de Israel, antes de ello Dios estableció preceptos y una norma de vida a todo ser humano y se lo dio en su corazón, lo puso en su corazón. Dios nos ha dado, hermanos, una conciencia. Y la conciencia, yo le llamo a la conciencia del hombre, que es el Espíritu de Dios hablándole al espíritu del hombre. Así que Job, hermanos, tenía una conciencia despierta al Espíritu de Dios que le hablaba, que lo motivaba, que lo conducía a vivir más cerca de Dios y a creer en un ser superior. Dice la Biblia que Job era varón próspero, perfecto, santo, recto, temeroso de Dios, y había decidido, en base a la santidad que él estaba practicando y en base a la perfección que él estaba practicando, que es otra doctrina distinta a la de la santificación, dice que él decidió separarse del mal para Dios. La historia la conocemos porque nos continúa declarando el mismo capítulo 1 que el diablo llegó a la presencia de Dios. Dice que en una ocasión cuando los hijos de Dios, a hijos de Dios se refiere a los ángeles, que los hijos de Dios o los ángeles se reunieron allá en el cielo, dice la Biblia que el diablo llegó para acusar a Job. La Biblia nos dice, hermanos, en el Nuevo Testamento que el diablo, la palabra diablo viene de diabolos en griego, que significa engañador o acusador. Dice la Biblia que él es el acusador de nuestros hermanos, dice en Apocalipsis.
Él es el que se anda entrometiendo en lo que no le importa, si me permite. El diablo. Y dice la Biblia que vio a Job, dijo, a este ahorita le voy a poner una zancadilla para que caiga y reniegue de Dios. Y de manera tal que el diablo fue a la presencia de Dios cuando todos, la creación de Dios, los ángeles me refiero, iban a dar cuentas de lo que estaban haciendo. Y dice la Biblia, Dios le dijo a Satanás, ¿qué? ¿Ya viste a mi hijo Job? Temeroso de Dios, apartado del mal, un gran hombre. Yo lo he bendecido. Y el diablo le dijo, claro, él te teme, él te respeta, él te rinde pleitesía y reverencia, porque tú le has cercado en todo lo que tiene. Lo dice el versículo... dice el versículo, no le ha cercado, versículo 10, versículo 9 de Job 1, dice, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso Job teme a Dios en balde? ¿Cómo tú crees, Dios? Le dijo Satanás a su creador, a Dios, ¿cómo tú crees que esto es de gratis? No creas que es de gratis, le dijo el diablo a Dios. ¿Tú crees que Job teme a Dios en balde? ¿Tú crees que está ahí porque no? Job te respeta, dice en versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Versículo 10, ¿no le has cercado tú alrededor a él y a su casa, es decir, a su familia y a sus siervos y a sus trabajadores y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sí, es que lo tienes muy consentido, le estaba diciendo en otras palabras. Lo has consentido demasiado, por eso te teme, por eso te respeta. Pero mira, si tú le quitaras algo de lo que tiene, vas a ver cómo empieza a quejarse y a renegar. Y Dios le dio permiso. Dice, quítale lo que quieras, pero no toques su vida. Y conocemos la historia. El punto que voy, hermanos, es que el diablo mencionó algo muy interesante. Dice, la bendición tuya ha recaído sobre Job, su familia, su casa y todo lo que tiene. Dice, porque tú le has cercado alrededor. Dios había levantado una cerca alrededor de la vida de Job, de su esposa, de sus hijos, y Dios bendijo no solamente a esa familia, sino que Dios bendijo a sus trabajadores, a sus siervos, a los esclavos que tenía, que trabajaban para él, a los administradores de su hacienda, porque era un hombre, era un hacendado, un hacendario muy rico. Dios lo había bendecido, le había dado demasiado. Tenía hijos, tenía una esposa, tenía dice la Biblia que sus hijos, los muchachos, celebraban el cumpleaños de cada uno de ellos y se iban allí a celebrarlo. Y dice el capítulo 2, habiendo pasado en turno los días del convite, ellos estaban reunidos celebrando el cumpleaños de uno de ellos, cuando vino un remolino y un tornado y tumbó las paredes de la casa y los exterminó de repente. Solamente uno quedó para darle la noticia. Y el diablo comenzó a tratar de bajar la cerca que Dios le había levantado alrededor de la vida de Job para destruirlo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando se debilita o quitamos el cerco que Dios ha levantado a nuestro alrededor? Un cerco de protección. Dios ha levantado, ve nuestro corazón y Él levanta un cerco alrededor de su vida, de su esposa, de sus hijos, de su marido, de su casa, de su trabajo, para protegernos. Y dentro de ese cerco, dentro de ese círculo que delimita nuestra vida, el ambiente y el hábitat, si me permite usar el término, dentro de ese círculo es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Quizás haya carencias, pero Dios dice, te voy a bendecir, te voy a suplir, te voy a dar. Quizás no tengas mucho ahora, pero más adelante yo tengo planes, yo tengo propósitos en tu vida para ti, los tuyos. Así que ahorita no tendrás mucho, pero más adelante te voy a proveer, te voy a suplir, pero te voy a dar mucha bendición. Qué gran bendición, hermanos, es tener una familia. ¿No es cierto? Tener una iglesia, tener la palabra de Dios, tener hijos, tener un marido, tener una esposa, aunque quizás y seguramente hay problemas, hay situaciones en la familia o en el matrimonio, pero eso es parte de.
¿Qué es lo que le da sabor a la vida? Dice mi papá, pues los problemas y las dificultades. Y las situaciones difíciles, queridos hermanos, hemos de verlas no como problemas, sino como retos que Dios nos da para que aprendamos a sumergirnos más en la palabra de Dios, para discernir y para aprender en base a preceptos, a principios bíblicos, a ordenanzas, a mandamientos, cómo actuar en determinada manera para que podamos madurar más en el camino de Dios. Así que Job era un hombre ya experimentado y maduro, y tenía la bendición de Dios, porque Dios había levantado un cerco. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando ese cerco se baja. ¿Qué sucede cuando usted y yo bajamos las normas, los estándares de vida, los principios bíblicos? Ya no los estamos sosteniendo con la misma fuerza que los sosteníamos en un principio, que nos convertimos a Cristo, y con el paso del tiempo fuimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Pero llegó un tiempo en el que nos conformamos y comenzamos a soltar ese vallado que Dios levantó a nuestro alrededor. Entonces comienzan a asatear, a brincar esa valla, esa cerca, los enemigos, los adversarios. Y viene el diablo, hermanos, y nos ataca. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Satanás bajó el cerco, quitó el cerco que Dios había levantado alrededor de Job? Dice el versículo 15, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, le dijo un siervo de Job, dio para darte la noticia. Vino un mensajero a Job, versículo 14, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Y se acabó. Ya no tienes cabezas de ganado, le dijo ese hombre, ni mis compañeros de trabajo, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Satanás vino y bajó el cerco, quitó el cerco, o lo debilitó, la valla que Dios había levantado de bendición y de protección sobre la vida de Job y los suyos? Dice que vinieron los sabeos, una tribu nómada, y acometieron y todo destruyeron. Cuando se baja la guardia o bajamos el cerco que Dios levanta, hermanos, el enemigo de nuestras almas va a acometer. La palabra acometieron, que se tradujo a nuestro idioma, es la traducción de una palabra en hebreo que significa sencillamente caer. Y la idea de caer aquí, hermanos, en esa palabra es perder o arruinar. Vinieron los sabeos y te arruinaron completo, es lo que le estaban diciendo con acometieron. Te vinieron a arruinar porque ya no vas a poder hacer trueques ni transacción con otros pueblos ni con otras personas con respecto al ganado que tienes aquí. Pero se lo llevaron, se lo robaron. Y todo sabe por qué, hermano, porque el diablo vino y debilitó la cerca de bendición y de protección que Dios había levantado sobre Job y sobre los suyos. Esto quiere decir, hermanos, que cuando no tenemos un cerco de protección en nuestras vidas, nos volvemos o nos convertimos en vulnerables, en blanco perfecto de los ataques de Satanás, porque el diablo quiere hacernos caer, el diablo quiere arruinar nuestras vidas, y sí lo hará, y el diablo lo hará si nosotros no estamos levantando un cerco grande. ¿Qué digo cerco? Un muro de protección en el cual podamos vivir protegidos y seguros dentro de ese cerco o de ese muro. Nehemías lo dijo de la siguiente manera. Nehemías capítulo 1, más adelantito, dice Nehemías capítulo 1, perdón, más atrás, unas páginas atrás está Job, luego está Esther y luego está Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, y me dijeron, Nehemías, llegó un hermano de él de Jerusalén. Nehemías estaba acá en el cautiverio, por así decirlo, y estaba sirviendo al rey. Y le preguntó, ¿cómo están nuestros paisanos allá en Jerusalén? No, pues están en gran mal. Dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en Jerusalén, allá en la provincia, dice, están en gran mal y están en afrenta.
Dice, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Sabe por qué? Aquel pequeño grupito que Nabucodonosor dejó ahí en Jerusalén, en la ciudad, vino y destruyó la ciudad, la quemó y dejó a la gente que no tenía propósito para el imperio babilónico. Ahí los dejaron. Después comenzaron a entrar gente, ¿verdad? Y ahí hicieron sus cuevas, malhechores, malandros, como le llamamos. Y ese pequeño remanente fue asaeteado también por malhechores. Y dice el remanente, aquellos que quedaron allá de la cautividad están en gran mal y afrenta. Y por supuesto dice, porque las puertas de la ciudad están quemadas a fuego y el muro está derribado. Mientras hubo muro y puertas estaban protegidos, pero vino el imperio babilónico y derrumbó gran parte de los muros y las puertas las quemó. Y entonces entraron los adversarios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando desprotegemos el cerco que Dios levanta alrededor nuestro? Viene el diablo, el enemigo, hermanos, para arruinarnos. Usted permita todo en casa a sus hijos. Usted es el lujo, si me permite el término sarcástico, de vivir de la manera que usted quiera, de ver lo que usted quiera, de escuchar lo que usted quiera, sin considerar la palabra de Dios, sin considerar el filtro poderoso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el diablo le va a arruinar su vida. Le va a arruinar la vida de su esposa, de su esposo, de su precioso hijo, de su hija, de su pequeñito, de su muchacho, de su jovencita. Si nosotros como padres bajamos los estándares de vida y los principios bíblicos que Dios nos da en su palabra, y entonces el diablo va a bajar la cerca y se va a introducir, porque el diablo quiere ruina. El diablo se deleita, hermanos, en la ruina. Y él quiere ver a los cristianos derrotados. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos se dejan llevar y son cristianos que ya perdieron la batalla. Ya no doblan rodillas para orar. Ya no leen la Biblia, ya no le lloran los ojos cuando leen la Biblia. ¿Por qué? Porque dijeron, ya no tiene caso. Tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, tengo mucho que pensar, tengo que dedicar más tiempo a esto porque hay tantos problemas en la vida. Y yo le he pedido a Dios y Dios parece que no me escucha. Y bueno, pues parece que no hay Dios, así que yo voy a seguir a mi propia manera. El diablo engaña. Y cuando esto sucede, hermanos, va a venir ruina repentina sobre nuestras vidas. Cuando permitimos que caiga nuestra cerca. También dice el versículo, si regresamos a Job, capítulo 1. Job capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 16, que cuando el diablo destruyó, quitó la cerca que Dios había levantado alrededor de la vida de Job y de los suyos y de sus gente que trabajaban para él, no solamente vinieron los adversarios y acometieron, es decir, arruinaron a Job, sino que el versículo 16 nos dice que los enemigos, otros, consumieron todo lo que tenía Job, versículo 16. Aún estaba hablando, este trabajador de Job, o siervo, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando se debiliten, hermanos, el cerco de bendición que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y sobre los nuestros, va a venir el enemigo y nos va a acometer en contra nuestra, es decir, nos va a arruinar, pero también nos va a consumir. La palabra que se tradujo consumió viene de un término original en hebreo que significa comer o carcomer o devorar. Fuego cayó del cielo, dice, y consumió, carcomió, devoró. Le dijo este siervo, este trabajador, dice, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Qué triste, hermano, otra área que tenía Job ahí en su hacienda, ha de haber pensado, bueno, por lo menos me quedaron las ovejas, pero cuando estaba hablando un siervo, llegó otro y le dijo, Job, ni las ovejas, patrón. Cayó un fuego del cielo y yo creo que fue de Dios y Dios te quitó todo. Y no solamente a las ovejas, los rediles están calcinados. También los pastores que estaban cuidando tus rediles están calcinados, consumidos. Vino el enemigo, vino Satanás, debilitó la cerca, la valla y entonces vino y devoró todo lo que tenías. Solamente escapé yo.
Esto nos recuerda, hermanos, voy a entrar a la parte final. Esto nos recuerda que Satanás anda como león rugiente, dice en la Biblia, buscando a quien devorar. Y el diablo lo hará. Escuche esto bien. Diablo va a devorar a quien tenga un cerco de vida caído o débil. Y va a devorar a quien se encuentre en el estado de vulnerabilidad. No, a mí no me hace nada. A mí no me hace nada, dijo un hermano. Ya les platiqué, ¿verdad? Dice, a mí, yo puedo ver revistas pornográficas, yo puedo ver revistas que, no, cuando voy a cortarme el cabello, a mí no me pasa nada, dijo ese hermano. En poco tiempo cayó en adulterio. Y ese matrimonio se deshizo. La pobre hermanita quedó ahí a la deriva con sus dos muchachitos adolescentes. Quedaron a la deriva y fue un desastre. Porque bajó la valla, debilitó su cerco y el diablo aprovechó y entró. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos lo que dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A qué se refiere Pedro cuando dijo anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Alrededor de qué o de quién, hermanos? Alrededor de nuestro cerco de vida que Dios ha levantado. Y si mira alguna, como decimos acá, ¿no? Una craqueada o una cuarteadura allí, ay, mira, por aquí está este barrote, aquí está, le doy un cortecito, se va a abrir y por ahí puedo entrar, dice el diablo. O ya no está ajustada el alambre de púas, ¿verdad? Que está circulando ahí alrededor de nuestras vidas. Dice, estoy hasta flojo, esto me puedo con un brinquito y dentro fácilmente, dice el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar alrededor de nuestra vida, hermano. Y si usted y yo, muchachos, señoritas y hermanos, le damos cabida a Satanás. Ay, mire, la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. El diablo quiere ir y quiere tomar ventaja sobre nosotros. Tomar ventaja ahí en la Biblia quiere decir ir un paso adelante de nosotros. Dice la Biblia, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que ir a dar un paso más adelante que el diablo. Pues ya sabemos cómo es el diablo. ¿Qué sucede cuando estamos desprotegidos o tiramos nuestro cerco en manos de vida? Pues vamos a recibir ruina, vamos a ser devorados por el enemigo. Pero también dice el versículo 17, si volvemos ya para entrar a la parte final, Job 1:17. Job capítulo 1, versículo 17, dice en la Biblia así, Job 1:17, dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó sin animalitos de carga, sin bueyes. Se quedó sin ovejas. Y se quedó aquí ¿sin qué? Sin camellos. Pues prácticamente ya se quedó sin nada. Lo peor viene más adelantito. Cuando llega otro le dice, tus hijos eran, ya no son. Arremetieron, dice el versículo 17. La palabra arremeter, hermanos, significa literalmente despojar o desvestir o saquear o desollar también. ¿Sabe lo que quiere decir desollar? Desollar quiere decir arrancar la piel del cuerpo. Eso fue lo que hicieron los caldeos con los camellos. Llegaron, los despojaron, los desvistieron de su piel, les quitaron, la arrancaron la piel del cuerpo a los camellos y pobres camellos pues ya estaban muertos, ¿verdad? Los mataron y los desollaron. El diablo es tan cruel, hermanos, y despiadado que en cuanto mira un cerco destruido o caído alrededor de nuestras vidas, hará trizas a quienes se encuentren desprotegidos. Así como eran tan crueles los caldeos en aquel entonces, el diablo también es cruel con nuestras vidas. El diablo quiere arruinarnos, quiere despojarnos, quiere saquearnos y quiere ser cruel con nosotros. Pero nosotros debemos de orar, hermanos, para mantenernos dentro de los límites de protección que Dios ha marcado y ha establecido, para no experimentar la vileza y el dolor y la miseria en la cual el diablo quiere que estemos. Mire, hermano, cuando un cristiano
se enfría en su fe y se deja llevar por la decepción. El diablo le hace ver, excúsate con el hermano, argumenta que la hermana te contestó mal y tú ya te decepcionaste de los hermanos, por eso ya no vas a ir a la iglesia. Y hazle ver a la congregación que por culpa del pastor, porque no te saludó, y por culpa de esta hermana, y por culpa de aquel jovencito, y por culpa de aquella hermanita, tú ya no vas a la iglesia. Un día una hermana me dijo, un diablo entró ahí en una situación. Y me dijo, ya no vamos a venir a la iglesia. Yo tenía como 19 años, 20. Ya no vamos a venir a la iglesia. Y tú te vas a encargar de decirle, por mi culpa esta familia ya no va a venir a la iglesia, para que te avergüences y seas humillado, me dijo la hermana. Le digo, hermana, le digo, pero ¿qué hice? Yo no había hecho nada. Pero pues con tal de estar amolando al prójimo, perdón, ¿verdad? Pero así hay mucha gente, nomás por estar molestando. Le digo, hermana, pues yo le ofrezco disculpas, perdóname si yo dije algo, hice algo, pero pues, dígame qué hice mal. Pues no sé, dice, pero tú te vas a encargar, ya no vamos a venir. Pues era eso, que ya no querían ir a la iglesia. Y estaban buscando algún culpable. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, hermano. Ve alguna situación en nuestras vidas para arruinarnos y lo hace cualquier situación para arruinarnos con crueldad y despiadadamente. Dice el diablo, agárrate de esto. Y ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia, ya no ores. Y escúdate con el trabajo y escúdate con esta situación. Y que hace mucho calor. La hermana dejó de ir a la iglesia porque hacía mucho calor. Y hermano, entonces en invierno la esperamos, llegó invierno. Ay, pastor, dices que hace mucho frío. Ya que cambia el clima, no, hermana, pues así cuando. Ganamos para Cristo una hermana, a una señora le ganamos para Cristo, mi esposa y yo, y le invitamos a la iglesia y me dijo, sí, vengan el domingo por nosotros. Y fuimos ahí, no teníamos carro, mi esposa y yo todavía, y llegamos ahí en el transporte público, nos bajamos a la colonia, subimos un cerro, y ahí llegamos, le digo, oye, ya vamos al templo ahí abajo. Dice, pues no voy a ir. Digo, ¿por qué no? Es que tengo gallinas, tengo que cuidar las gallinas. ¿Quién me cuida las gallinas? Dijo la hermana. Le digo, pues Dios se las cuida. Véngase, hermana, para que aprenda y crezca. No, tengo que cuidar las gallinas, dice. Bueno, dele permiso a sus niños para llevarlos. Ellos llévenselos. Dice. Ya nos los llevamos a los niñitos, los llevamos otra vez cuando terminó el culto. Le digo, hermana, ¿para cuándo va a la iglesia? Pues el jueves. Fuimos el jueves. No, ya les dije que mis gallinas. Nunca fue, hermano, a la iglesia por las gallinas. Es lo que hace Satanás, hermano. Nos hace que nos escudemos con lo que más absurdo. Le dije, un hermano dejó de ir como 3 domingos seguidos a los cultos. Le digo, hermano, ¿por qué no vino? Después fue. Yo le hablaba por teléfono y me hablaba como si nada. Hermano, le digo, ¿por qué no? ¿Todo bien, pastor? Pues no está todo bien, porque no ha venido a la iglesia 2 domingos. No, ahí voy el domingo. 3 domingos no fue. Le digo, hermano, ¿cómo está? Bien. Ahí voy a estar el miércoles. Y fue el miércoles. Hermano, ¿por qué no había venido? Le digo, no, pastor, es que me dolía la muela. Le digo, pues a mí me ha dolido la muela, la cabeza, el nervio ciático, hermano. Y allí estoy predicando y dirigiéndole. Pues, usted con la muelita, pues usted nomás está sentado ahí recibiendo, no está haciendo nada. El que se anda moviendo acá enfrente y hablando y haciendo esfuerzos es el pastor. Le digo, no usted. Dice, no, es que es duro, pastor, el dolor de muelas. Dice, sí, yo sé, hermano, a mí también me ha dolido la muela. Pero no es para que deje venir a la iglesia. El diablo nos hace, hermanos, que caigamos en debilidades y que destruyamos nosotros mismos muchas veces nuestro propio cerco de bendición del Señor y de protección. Y entonces viene el diablo y es despiadado con nosotros. Y termino. Versículo 19, Job, capítulo 1, versículo 19, dice en la Biblia, y dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, sobre los hijos de Job, y murieron. Pero solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasó, hermanos, cuando se cayó el cerco? Bueno, no solamente arremetieron contra ellos, sino que azotaron. Vinieron y azotaron las paredes y se cayó. Azotar aquí quiere decir quiere decir tocar, pero en el sentido de poner la mano encima violentamente, como para golpear o destruir o herir. Y eso fue lo que dijo este hombre. Vinieron un viento y azotó la casa, la movió, y
cayeron sobre tus hijos. Eso es lo que hace el diablo, hermanos, destrozar. El diablo destroza a cualquiera que se encuentra indefenso y lo hace trizas. Debemos orar, hermanos, para que nuestros hijos y nuestra familia esté siempre dentro del cerco de la voluntad de Dios, para estar seguros. Amén. Órale, alístense, porque es hora de ir a la iglesia. No, no quiero ir, papá. Te alistas. Aquí no hay de que si quieres o no quieres, que me duele la cabeza. No, aquí te vas a alistar, porque es un hogar cristiano. Aquí vamos a la iglesia. Es que tengo mucha tarea. La terminas cuando regreses o en el carro te la vas haciendo. Pero al culto te vas porque vamos como iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos levantando y fortaleciendo un cerco de protección para nuestros propios hijos, para nuestra propia familia, para nuestros padres, para nuestra esposa, para el esposo. Porque si no, hermanos, viene el diablo y nos destroza. Me quedé en la mitad de la predicación. Siguiente semana, si Dios nos permite, voy a terminarla. Creo que es suficiente, hermanos, para hacernos pensar y meditar. Tengo que fortalecer el cerco, el vallado que Dios ha levantado alrededor de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Yo no quiero tener ruina ni tener dolor lo menos posible. Yo quiero estar dentro de la voluntad de Dios y es donde la bendición de Dios repose. Si eso significa, hermanos, romper con ciertas amistades, hay que hacerlo. Si eso significa dejar de ver ciertas películas, hay que dejar de hacerlo. Si eso significa tener que tener más cercanía con la familia, hay que hacerlo. Si eso significa tener que orar más, hay que hacerlo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si eso significa rectificar nuestros pensamientos y nuestra filosofía de vida, hay que hacerlo. Amén. Porque va a venir el diablo, hermanos, y nos va a hacer garras. Porque el diablo es mucho más fuerte que usted y yo y todos los cristianos juntos en este mundo. No podemos jugar con él. No podemos ponernos al tú por tú con Satanás porque, hermano, nos va a dar una patada y vamos a dar 1000 años, vamos a estar dando vueltas por todo el mundo con la fuerza que nos va a pegar. No vamos a hacer nada. Que Dios nos libre y Dios nos ayude a vivir en rectitud de vida delante de Dios. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Gracias por este tiempo, Señor. Yo quería predicar muy pocos minutos para compensar los tiempos anteriores, pero bueno, se avanzó rápido el tiempo y se dijo lo que tenía que decirse. Te ruego que tú apliques tu palabra predicada primeramente a mí y a mi familia, pero también a cada uno de mis hermanos, de los muchachos, las señoritas que están aquí, y aquellos que están escuchando quizás la transmisión o ya la grabación. Padre, ayúdanos a fortalecer nuestro cerco que tú has levantado alrededor nuestro de bendición, de protección, de cuidado. Ayúdanos, Señor, porque queremos fortalecer las estacas de ese cerco para que el enemigo, Satanás y sus demonios, se mantengan al margen y lejos del lugar de la bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Padre, por hablarnos en esta noche. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos y cada una de las familias que hoy vinieron. Gracias por Mariano, te pido por él, por su vida, para que le bendigas, le ayudes y tengamos la oportunidad y la bendición de verle más seguido aquí en los cultos. Te pido que seas con cada uno de los hermanos hoy, llévales con bien a casa, cuídales, protégeles, o hay hermanos que no pudieron venir por alguna razón. Te pido por ellos para que el domingo podamos vernos en Springfield y el próximo jueves podamos vernos aquí, muchos más de los que hoy estamos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén.